orgullosos del año que estamos terminando juntos, pero personalmente estoy mucho más entusiasmado de lo que viene por delante. Hoy voy a hablarles un poco de innovación, voy a hablarles un poco de nuestra misión, voy a hablarles del futuro que tenemos juntos. El año que viene cumplimos 25 años en Argentina, 25 años de juntos hacer crecer el ecosistema del que todos somos parte de alguna manera. Hoy acá tenemos clientes, tenemos socios, cada uno de nosotros es un consumidor, tenemos empresas que desarrollan nuestra tecnología, tenemos competidores, tenemos medios, una gran comunidad que hace 25 años está impactando en el país. La oportunidad que tenemos por delante es infinitamente más grande de lo que hemos hecho hasta ahora. La variable común en estos 25 años es el cambio. La pregunta es, y tomamos prestada una frase de Jack Welch, si cada uno de nosotros es capaz de anticipar el cambio que sucede en nuestro entorno, ya sea en el país, en la economía, en la industria, en la tecnología, en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones. Y si somos capaces de anticipar el cambio, definitivamente somos capaces de crear un mejor futuro. En términos de innovación, el video nos preguntaba ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer cada uno de ustedes? ¿Qué puedo hacer yo? Pero mejor aún, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos enfocarnos juntos en resolver los problemas que aún ni siquiera sabemos que existen? Eso es parte de la meta que tenemos nosotros en Microsoft y para la cual confiamos en este ecosistema. Tenemos 3 límites que queremos romper en conjunto. El primero es el límite del tiempo. Sería muy interesante poder estar en 2 lugares al mismo tiempo o reducir al mínimo la capacidad de viajar de un lugar al otro. Eso está un tanto lejos y puede ser ciencia ficción. Un ejemplo de cómo reducir los límites del tiempo es HoloLens y el poder de la computación holográfica. Una innovación que viene de la mano de Windows 10 y nos permite colaborar y crear e interactuar con personas, con colaboradores, con miembros de mi equipo u otros, sin compartir el mismo espacio físico, pero a la vez compartiéndolo. El segundo límite tiene que ver con el propio límite de la raza humana o nuestra propia capacidad. Puede sonar un tanto ambicioso, pero pensemos en el uso de inteligencia artificial, en el uso del aprendizaje de la máquina. No suena muy lindo en español, pero el machine learning. Microsoft está trabajando con gobiernos, instituciones educativas y empresas privadas en un proyecto que se llama Premonición. Es solo un ejemplo de lo que juntos podemos hacer. El proyecto está instalando trampas de mosquitos en la selva de Centroamérica y pronto lo va a expandir al resto de las selvas del mundo para aprender sobre las potenciales enfermedades o epidemias que los mosquitos, que son el mayor transmisor, pueden traernos en los años por venir. Imagínense si somos capaces de aprender de los mosquitos y predecir aquellas enfermedades que están por venir y crear los mecanismos para prevenirlas o curarlas. El tercer límite es un poco más terrenal y tiene que ver con romper el límite del poder de cómputo. Tiene que ver con crear a través de la nube y distintas facilidades, un data center por ejemplo, una nube que sea escalable, inteligente y segura y que le permita a todas las empresas, todas las instituciones y a los consumidores acceder al mismo poder de cómputo que una gran empresa que en el pasado solía poder invertir en esa infraestructura. Los desafíos del pasado nos resultaban fáciles de comprender, visibles, tangibles. Cuando pensamos en los desafíos del futuro,
son más difíciles para nosotros de tocar, de entender, de comprender. Pero de eso se trata la innovación, de mirar y crear ese futuro juntos como ecosistema. Nuestra misión tiene que ver con ayudar, habilitar o empoderar, si les gusta más la palabra, a cada uno de los individuos que están acá, a cada uno de los individuos del mundo y a las instituciones y organizaciones a las cuales esos individuos pertenecen o representan a lograr más. ¿Qué es lograr más? Es aquello que cada uno de nosotros tenga como propósito. La tecnología es un habilitador, ni siquiera aparece la palabra tecnología en nuestra misión. Esta misión la desarrollamos en un mundo donde la nube y la movilidad están primero. No la movilidad como dispositivo, sino la movilidad como experiencias. Nosotros somos el centro de experiencia, no el dispositivo, no el celular que tienen hoy en la mano, que probablemente lo cambien en pocos meses. La nube es aquella que va a habilitar a que mi experiencia sea la misma sin importar en el dispositivo en el que estoy y que las experiencias sigan lo que yo quiero como individuo o lo que yo busco como organización en mi vida laboral o en mi vida personal. Y para eso tenemos tres ambiciones: crear y disrumpir los procesos de negocio y la productividad, creando herramientas que estén disponibles en todos los sistemas operativos, que sean más familiares, que nos permitan hacer un mejor uso de nuestro tiempo. Tenemos la misión de crear una nube inteligente, de la que ya hablé y no me voy a expandir, y al mismo tiempo de crear una computación más personal, una experiencia que me reconozca, que entienda que yo soy Diego, sin importar en qué dispositivo estoy, que me permita romper las barreras del idioma, como Skype Translator, y vuelva a los vínculos más personales, sin importar cuál es la idiosincrasia de quien tengo enfrente, qué idioma habla o qué tipo de objetivos tiene. Y en este sentido, alineado con la misión y estas ambiciones, nosotros como organización estamos evolucionando nuestra propia cultura interna. Planteamos una cultura donde miramos al mundo para aprender con mayor humildad, recibiendo el feedback de ustedes, el feedback de los analistas, donde entregamos productos y servicios más temprano para tener una mejor devolución y progresar en nuestro ciclo de liberación de versiones, de desarrollo y de investigación. Enfrentamos desafíos donde queremos juntos aprender del fracaso. En este contexto queremos hacerlo como un equipo. Hoy la fiesta es un buen ejemplo de esto. Acá están todos los negocios de Microsoft representados, con todos sus clientes, todos sus socios y todas sus audiencias. Creo que por primera vez en los 25 años que tenemos en Argentina. Queremos hacerlo obsesionados por ustedes, entender qué es lo que quieren lograr y crear los servicios y las soluciones que permitan a ustedes lograr eso. Y al mismo tiempo queremos hacerlo con un equipo que sea diverso e inclusivo y que represente mejor las audiencias y las comunidades a las cuales queremos servir. Entonces, para cerrar, hablamos de nuestra misión, que tiene que ver con habilitar a personas, instituciones y organizaciones en el mundo a lograr más. Si somos capaces como ecosistema de conseguir eso, vamos a estar haciendo la diferencia. Entonces los invito yo hoy a que, pensando en el 2016 y pensando en los años por venir y pensando en la innovación que tenemos por delante, como ecosistema juntemos fuerzas y trabajemos en equipo para hacer la diferencia. Hacer la diferencia en el país, hacer la diferencia en las comunidades, hacer la diferencia en la juventud, hacer la diferencia en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, en la educación. Muchísimas gracias.